quiero leer rápidamente esta palabra que Dios ponía en mi corazón, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho o pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y Eliseo dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Versículo 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Este pasaje de escritura es lo que Dios ponía en mi corazón para compartir hoy contigo. El hombre de Dios, conocido como Eliseo, se encuentra en un momento donde a él se le está haciendo la invitación a ir juntamente con los hijos de los profetas para poder ir a cada uno tomar su propio lugar, su viga. El lugar en donde vivía Eliseo junto con sus siervos era muy estrecho, era muy pequeño, era muy ajustado. Y los hijos de los profetas deciden ir cruzando el Jordán, y cada una toma una decisión para intentar construir pequeñas casas para que ellos pudieran vivir en ellas. Lo que hoy yo quiero enfocarme rápidamente es sobre lo que Eliseo le dice a ese siervo, el cual cortaba y intentaba derribar un árbol. Él solamente le preguntó: ¿en dónde cayó? Quiero que te preguntes a ti mismo hoy: ¿en dónde cayó? ¿En dónde cayó? El varón de Dios preguntó y le dijo: ¿en dónde cayó? ¿En dónde cayó? Hoy quiero enfocarme específicamente en la vida de este siervo, el cual se encuentra en un momento donde el hacha termina cayendo en el río Jordán, y por su peso y su profundidad desciende hasta las profundidades de este río. Es interesante porque, no importando que Eliseo tenía a sus siervos y a los hijos de los profetas junto con él, me llama tanto la atención como los hijos de los profetas, ellos deciden y toman la decisión de que el lugar en donde ellos están junto con Eliseo es demasiado pequeño para con ellos, es incómodo. Me llama tanto la atención porque Eliseo nunca les dijo que el lugar era muy pequeño. Los que dijeron que la casa, el lugar era muy pequeño, fueron los hijos de los profetas, los mismos que se reían y se burlaban de Eliseo cuando Elías iba a ser recogido. Ahora estos mismos hijos de los profetas se encuentran viviendo con él, porque Eliseo se convierte no en profeta, pero se convierte en el hombre de Dios.
el hombre que portaba la presencia del Señor. Y me llama tanto la atención como, no importando que él era el hombre de Dios, los hijos de los profetas deciden irse de donde ellos vivían con Eliseo por el simple hecho de que el lugar no era estrecho, no era como ellos desearan que fuera, no era incómodo, quizás no había tanta privacidad, quizás no tenían espacio. Lo que más me llama la atención es el simple hecho de que Eliseo es Eliseo. Si los hijos de los profetas están con él, él sigue siendo el hombre de Dios. Y aun si los hijos de los profetas deciden ir y construir sus propios hogares y casas, él sigue siendo el hombre de Dios. Es interesante y es muy verdadero el poder decir que estar en la presencia del Señor no siempre va a ser cómodo, no siempre va a ser a como a ti te guste, a como tú pienses, o a como tú creas, o a como tú imagines. El hombre de Dios estaba impregnado de la presencia del Señor, pero los hijos de los profetas estaban mirando su comodidad. Por más ungido, por más lleno de la presencia que este hombre de Dios llamado Eliseo estaba, eso no iba a hacer que los hijos de los profetas lograran mantenerse viviendo con él. Es evidente el poder decir que la presencia del Señor siempre va a traer a la luz lo que verdaderamente hay en el corazón de cada ser humano. Eliseo nunca les dijo vayan y construyan sus propias vigas, casas y hogares, sino que ellos solamente le dijeron vamos a ir a construir nuestra propia hogar, nuestras propias vigas, vamos a comenzar con estructuras a construir. Y Eliseo solamente respondió y dijo andad. Tenemos que entender que Dios no forza absolutamente a nadie. Dios no te forza a que lo busques, Dios no te forza a que estés todos los días con Él, Dios no te forza a que dependas de Él. Dios es un caballero. Aunque estos hijos de profetas tenían que estar con el hombre de Dios, ellos preferían su comodidad, y Eliseo nunca intenta retenerlos. Tú tienes que entender que va a haber personas en tu vida que van a estar contigo por un momento y luego de ahí ya no van a querer estar, pero tú no debes de intentar retenerlos, porque cuando tú intentas retener algo lo cual Dios nunca te llamó a retener, puedes encontrarte en el error equivocadamente intentando hacer algo correcto, lo cual Dios nunca te llamó a hacer. Tú tienes que aceptar temporadas en tu vida, tú tienes que aceptar cuando personas vienen, y tú también tienes que aceptar cuando personas se van. Es interesante cómo este hombre, el cual tenía una hacha, le dice a Eliseo cuando el hacha cae al río Jordán: ay, Dios mío, era prestada. Su preocupación en sí no era el hacha, su preocupación era que era prestada. Dios hablaba en mi corazón y Él me decía: el ser humano vive su vida arduamente, trabajando, haciendo, deshaciendo, iniciando, comenzando, terminando, intentando esforzarse, haciendo tanto sin darse cuenta que todo lo que él tiene en esta vida es prestado. La ropa la cual tú hoy portas está prestada. El empleo en el cual tú hoy te encuentras es prestado. Aún el oxígeno el cual hoy tú tienes en tus pulmones es prestado. La finanza la cual tú hoy tienes en tu cuenta de banco solamente es prestada. Este hombre se preocupó cuando perdió el hacha por el simple hecho de que era prestada y no era de él, sin saber que en realidad en esta vida nada es tuyo. Vienes sin absolutamente nada, y con absolutamente nada también te vas a ir. Tú tienes que entender que todo lo que Dios te da, todo lo que Dios permite, es solamente prestado para que puedas usarlo para un propósito mayor en tu vida. Este hombre se encuentra en una posición donde luego que el hacha es arrojada por accidente al río Jordán, comienza a preocuparse
preocuparse porque era prestada. Y el hombre de Dios llama tanto mi atención porque él llega con esta persona y le dice, no le pregunta cómo fue que sucedió, no le preguntó a qué hora sucedió, no le preguntó absolutamente nada de estas preguntas, las cuales yo consideraría morbosas, como muchas personas a veces pueden soler ser, que cuando ven que algo se sale de control de tu vida, solamente quieren saber cómo sucedió, cuándo sucedió y por qué sucedió, pero no vienen con ninguna solución. Rodéate de personas las cuales puedan traer soluciones a tu vida, no personas solamente con morbo que quieren saber cómo fue que perdiste lo que perdiste, cómo fue que la relación se destruyó, cómo fue que perdiste la finanza, cómo fue que perdiste el negocio. No te rodees de personas con morbo de que solamente quieren saber para intentar recordarte de lo que estás sufriendo y por lo que estás atravesando. Rodéate de personas como el hombre de Dios llamado Eliseo. Él no viene a preguntar cómo, ni cuándo, ni por qué. Él solamente dijo en dónde cayó. Yo quiero rodearme de personas que puedan decirme en dónde sucedió, que yo tengo la solución. Yo quiero rodearme de personas no que vengan a cuestionarme, sino que vengan a ayudarme cuando yo he dejado soltar el hacha en el río Jordán. Yo no sé qué tú has perdido, yo no sé quién se ha ido, yo no sé quién se ha alejado, pero hoy yo tengo buenas noticias para ti, que aunque el hacha se te cayó, viene un Eliseo preguntándote en dónde cayó. Oh my God, yo quiero rodearme de personas que tengan soluciones para mí cuando yo aparentemente no puedo encontrar ninguna solución. Alguien diga amén en este lugar, si te estoy hablando en tu corazón y en tu espíritu. Él llega y le dice a este hijo de profeta, ¿en dónde cayó? ¿En dónde cayó? ¿En qué lugar fue ese lugar donde lo que se te había sido prestado dejó de ser por el simple hecho de que lo perdiste? Tú tienes que entender que aún Dios promete en su palabra convertir tu lamento en danza y tu tristeza en alegría. Y hoy en día hay muchas personas que han perdido la danza, han perdido la alegría, han perdido la paz por algo lo cual perdieron, sin saber que nada puede ser más importante que lo que Dios puede darte. No importando lo que tú puedas perder, tú tienes que estar en una estancia de paz donde tú puedas decir, no importa lo que yo pueda perder, de todas formas solamente era prestado. Aún el día de hoy solamente es prestado. Y Eliseo no intenta detenerlos, no intenta permanecer, que ellos se queden con él, sino que él permite que vayan y comiencen a construir. Ellos se encuentran construyendo algo lo cual quizás Eliseo nunca les mandó a hacer, pero Eliseo en su sabiduría, en su esencia, decide de todas formas ir para estar con ellos y ayudarles. Me llama tanto la atención porque aunque este hijo de profeta perdió el hacha, me llama tanto la atención que aunque él perdió el hacha, no perdió de vista al hombre de Dios. Lo voy a volver a repetir. Aun que perdió el hacha, nunca perdió de vista al hombre de Dios, porque en el momento en el cual él exclama y dice, se me el hacha cayó al río. En el momento en el cual él dice esto, me llama tanto la atención porque Eliseo al mismo instante le pregunta en dónde cayó. Esto me da a mí a entender que aunque él estaba trabajando, intentando hacer las vigas, él se encontraba muy cerca del hombre de Dios. Y creo que así deberíamos de ser cada uno de nosotros, no importando lo que tú hagas de hacer o no de hacer, ni no importa
importando aún lo que tú puedas perder, pero no pierdas de vista la presencia del Señor. Que en donde sea que tú estés, lo que sea que tú hagas, no hagas nada sin que esté la presencia involucrado en ello. Esto fue lo que este hombre entendió, y es lo que yo logro entender, que aunque él perdió el hacha, nunca perdió al hombre de Dios de su vista. No importando quién se pueda ir, no importando quién se pueda perder o que tú puedas perder, nunca pierdas de vista la presencia del Señor. Nunca pierdas de vista la paz de Dios. Nunca pierdas la oportunidad para poder experimentar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy solamente es prestado, y no puedo frustrarme por el hacha que se me cayó, porque si Dios está en el asunto, Él puede darme eso y más para poder construir lo que Él me prometió. No tengas miedo cuando el hacha se te pueda caer. Al contrario, alégrate, porque cuando el hacha se cae, significa que Eliseo está más cerca. A veces cuando pierdes cosas, Dios las permite para que puedas encontrar algo mejor. Ahí en la casa con Eliseo no iban a poder ver la mano de Dios moverse, porque todo estaba bien y no había necesidad de ningún esfuerzo. A veces Dios permite que seas expuesto a cierta adversidad para que puedas conocer la mano y el poder de Dios a una dimensión como nunca antes la habías conocido. Alguien exalte a Dios en este mismo instante. Aunque soltó el hacha, nunca soltó a Eliseo. Aunque soltó el hacha, nunca soltó a Eliseo. Y la buena noticia es que aun que puedas soltar lo que te rodea, si tú no sueltas la presencia de Dios, la presencia de Dios no te va a soltar a ti. Hoy tengo buenas noticias para alguien en este lugar, que si tú no sueltas la presencia del Señor, la presencia del Señor no te va a soltar a ti. Quizás puedo soltar el hacha, quizás puedo soltar cosas y a personas, y quizás se puedan ir o quizás se puedan quedar, pero eso ya no es mi interés, porque he logrado entender que lo que yo necesito en mi vida es la presencia del Padre de día, de noche y de mediodía. Oh my God, cuando tú haces la presencia de Dios tu centro, tú logras entender que no importa cuántas hachas puedan caer al agua, Eliseo está conmigo. Y si Dios está conmigo, y si la paz, y si la alegría, y si la presencia del Señor está conmigo, yo tengo lo que yo necesito. Yo hoy vine para hablarle a alguien que tu corazón se había angustiado porque perdiste algo, porque perdiste a alguien, porque habías perdido algo lo cual tú habías trabajado por ello. Yo hoy tengo buenas noticias para ti. No te enfoques en lo que perdiste, enfócate y mira a tu alrededor, porque puede ser posible que estás al borde y al punto de experimentar lo que Dios quiere hacer en tu vida. En veces tienes que tirar la hacha para recoger la presencia. En veces personas se tienen que ir para que entonces puedas encontrarte con quien Dios es. En veces tienes que perder finanza, en veces tienes que perder cosas y personas, pero tienes que entender que todas las cosas trabajan para el bienestar de aquellos los cuales aman al Señor. Yo estoy dispuesto a continuar trabajando si la presencia del Señor sigue conmigo. Hoy tengo buenas noticias para ti. No importando que soltaste de tu mano, la mano de Dios no te va a soltar a ti. Oh, lo voy a volver a repetir. No importando lo que tú soltaste de tu mano. Oh, quizás soltaste tu paz, quizás soltaste tu alegría, quizás soltaste tu paz, quizás soltaste tu alegría, pero hoy quiero decirte que aunque tú lo soltaste, Él no te va a soltar a ti. La presencia del Padre te acompaña, la paz de quien Dios es y la esencia y la identidad de lo que Él un día dijo que Él te ayudaría a hacer, Él lo va a hacer. Habrá alguien en este lugar que cree lo que yo estoy diciendo. En ese mismo momento me llama tanto la atención, porque el río Jordán es algo lo cual representa el que desciende. Fue en el río Jordán donde Elías y Eliseo tocaron
las aguas con el manto y las aguas se abrieron, se sumergieron y caminaron en seco. Fue en el río Jordán donde luego Eliseo le dice a Naamán: sumérgete 7 veces, y él se sumergió y fue hecho libre de la lepra. Fue en el río Jordán donde esta hacha fue sumergida en el río y llegó Eliseo y causó que el metal y el hierro volviera a flotar hacia la superficie. Yo hoy quiero que tú logres entender que a veces lo único lo cual Dios está esperando de ti es que te vuelvas a sumergir, es que vuelvas a sentir lo que un día sentías. ¿En dónde fue que cayó el hacha? ¿En dónde fue que perdiste tu amor? ¿En dónde fue que perdiste tu compasión? ¿En qué lugar fue el lugar? Dime el lugar de tu decepción y yo te diré el lugar de tu nueva dirección. Dime el lugar de tu batalla y yo te diré el lugar de tu victoria. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde fue el lugar donde perdiste tu paz? ¿En dónde fue el lugar donde perdiste tu amor? ¿En qué lugar? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que te hicieron que te detuvieron de ser quien tú eras? Enséñame el lugar. Oh, yo hoy le quiero enseñar a Dios el lugar donde me hirieron, el lugar donde me decepcioné. Oh my God, my God, my God. Enséñame el lugar, porque no te vas a quedar ahí. Así te dice hoy el Señor: enséñame el lugar en donde lo perdiste todo para poder darte más de lo que tú tenías. Enséñame el lugar donde aprendiste a orar en silencio. Enséñame el lugar en donde aprendiste a caminar sin ver el siguiente paso. Enséñame el lugar donde sentías que ya no ibas a poder continuar, pero mi mano estuvo ahí. Enséñame, enséñame, enséñame el lugar. Enséñale el lugar a Dios hasta que el hacha vuelva a flotar. Enséñale tu decepción a Dios hasta que vuelvas a caminar, hasta que vuelvas a creer. Oh, yo quiero enseñarle el lugar a Dios. En donde fue que yo me quedé, en donde fue que yo pensé que ya no iba a continuar, yo le quiero enseñar el lugar a Dios. Habrá alguien en este lugar que quiera que Dios llegue a su lugar. Llega a mi lugar una vez más. Llega y cámbiame una vez más. Llega y restaurame una vez más. Llega y dame alegría una vez más. Dios va a llegar a tu lugar de decepción. Oh, sí, yo siento la presencia del Señor en este lugar. Enséñame el lugar. Enséñame el lugar donde habías perdido todo. Enséñame el lugar. El río Jordán es el lugar de prueba. El río Jordán tanto es el lugar de prueba, pero también es el lugar de promoción. El río Jordán es aquel río donde muchos pasaron y se sumergieron, pero lo que más me llama la atención de este río es su nombre. Sabes, cuando este río fue nombrado de esta forma, me llama tanto la atención, porque el río Jordán representa el lugar donde se sumergieron. Y cuando tú comienzas a leer, te das cuenta que no solamente Elías y Eliseo caminaron a las profundidades de este río. Te das cuenta que no solamente Naamán se sumergió 7 veces, sino que también te das cuenta que cuando el maestro Jesús de Nazaret venía caminando por el mar de Galilea, él no fue bautizado en el mar de Galilea, aunque estaba muy cerca. Él decidió ser sumergido, bautizado en el río Jordán, para darnos a entender que aun cuando tú pienses que las profundidades de esta vida vengan para destruirte, son lo que Dios va a usar para ayudarte y elevarte a una dimensión a la cual tú nunca habías caminado y entrado. No todo lo que se sumerge se queda sumergido. Hoy vine para decirle a alguien: no todo lo que se sumerge se queda sumergido. El enemigo pensó que si él te podía sumergir, él te iba a poder matar, te iba a poder ahogar, pero el enemigo se confundió. Él no sabía que ese mismo lugar fue el lugar donde el maestro se sumergió para volver a salir. Que cuando él volvió a salir, oh, el Espíritu Santo descendió como en forma de una paloma. Yo hoy quiero decirte que el enemigo
enemigo se confundió contigo. Él intentó ahogarte y hundirte, pero Dios solamente deseó sumergirte para elevarte a la dimensión que Él ha preparado para tu vida. Yo no estoy ahogado en el río, yo no estoy hundido en el río, yo solamente estoy siendo sumergido en el río. Hoy vine para decirte: no estás ahogado en el río, no estás olvidado en el río. Dios te está sumergiendo en el río. Déjate sumergir las veces que te tenga que sumergir para que, para que puedas ser todo lo que Dios te prometió. Por último, me llama tanto la atención porque en ese mismo momento la palabra del Señor dice que Eliseo le dijo: ¿en qué lugar cayó el hacha? Y dice que le mostró el lugar. Y en ese instante la palabra del Señor dice que Eliseo, al momento que miró el lugar, Eliseo tomó un palo, un trozo de madera, y él arrojó el trozo de madera. Y la palabra del Señor no dice que el hacha flotó. La palabra del Señor dice que el hierro flotó. La madera puede flotar, por eso Eliseo arrojó un trozo de madera. Lo que no podía flotar era el hierro. Y en este texto estoy analizando que por alguna razón la hacha flota, no hierro y madera, que es la base del hacha, sino que lo que tenía que flotar junto con el hacha, lo cual era la madera, no flotó. Y lo que no tenía que flotar, que era el hierro, fue lo que flotó. Esto me da a entender que lo que tenía que pasar no sucedió, y lo que no tenía que pasar fue lo que sucedió. La madera, la base en donde uno toma por la mano el hacha, se quedó por debajo, y el hierro fue lo único lo cual subió a la superficie por sí sola. Me da a entender y entiendo por qué es que Eliseo entonces tomó aquella trozo de madera y la arrojó sobre las aguas. Es bueno saber que cuando Dios te llama de entre la superficie, esto también me da a entender que no solamente sales a la superficie, sino que va a haber una conexión nueva contigo y con Dios. Lo que Eliseo tenía en sus manos lo arrojó sobre las aguas, porque Eliseo sabía que solamente iba a venir a flote el hierro. Oh my God, es bueno saber que aunque yo no puedo ver el resultado, ya Dios lo puede ver. Aunque yo no puedo ver lo que va a resurgir, lo que va a venir, ya Dios ya sabe de antemano. Eliseo sabía que no iba a venir la hacha completa, solamente la pieza de hierro. Por eso Eliseo ya tenía listo en su mano el trozo de madera. Dios sabe lo que tú no sabes. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Dios se anticipa en donde tú aún no has llegado. Así lo dice la palabra del Señor. Desde el inicio y desde la fundación de este mundo, ya Dios conocía tu nombre. Ya Dios sabía en dónde estabas y por qué estabas en donde estabas. Él sabía estratégicamente cómo ibas a llegar a Él. Quizás sin madera, quizás incompleto, pero Dios tiene la pieza que cuando tú te vienes hacia Él, Él puede llegar a ti.
y ya no eres solamente una pieza de hierro, sino que ahora eres una hacha en las manos de Eliseo. Tú eres una hacha en las manos de Dios. Ya no eres una pieza de hierro, ya no eres invaluable, ya no eres sin. Oh my God, my God, my God, my God. Es bueno saber que cuando mi humanidad viene a Dios, Dios tiene lo que se necesita, esa misma madera, esa misma madera. Y quizás tú dices, pero ¿por qué Eliseo mejor no decidió que la madera base de la hacha viniera a flote y Eliseo hubiera buscado un hierro? Porque es evidente el poder decir que la madera en sí tiene un significado muy grande. Hay un hombre el cual siempre trabajó con madera. Era un carpintero que muchos no lograron entender cuando vino el tiempo de su transición. Y ese hombre el cual trabajó como carpintero se llama Jesús de Nazaret. Y yo puedo entender que la razón detrás del por qué fue que Eliseo decidió que mejor el hierro pudiera venir a flote y que él arrojara el trozo de madera, porque me da a entender que aún de esa misma madera con la cual ellos estaban trabajando, me imagino que era también el mismo material, madera con la que Jesús de Nazaret trabajaba como carpintero, y esa misma madera fue también la cual fue usada como madera para formar la cruz en donde el sacrificio de Jesús iba a tomar lugar. Lo que estoy analizando en este texto de esta historia es que al hierro le da valor lo que es la base, la madera. Lo que nos da base a nosotros en nuestra vida es la madera, la cruz de Jesús, que Él dio su vida sobre un madero. Así lo dice la palabra del Señor. Y yo hoy quiero que tú logres entender que aún que llegaste a Dios quizás confundido, quizás cansado y quizás decepcionado, hoy tú tienes buenas noticias, que lo que Cristo hizo en un madero por ti se quiere conectar contigo. Oh my God. Alguien alabe al Señor en este lugar. Yo voy a orar por ti. Si te pones de Espíritu Santo, yo hoy te pido en este mismo instante que sobre cada corazón y sobre cada alma, hoy tu presencia y tu espíritu esté entre de nosotros. Que aunque quizás nos podamos sentir lejos de ti, tú hoy nos estás recordando que esa madera representa ese madero, el cual abrió una conexión entre mi humanidad y tu divinidad. Hoy, Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y si hoy tú estás mirando, yo quiero hacerte este llamado, que repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en una cruz, que yo soy perdonado de mis pecados y que soy invitado a la mesa a estar contigo. Una mesa la cual no es física, una mesa la cual es divina y espiritual. Yo hoy digo, Señor, y creo que lo que tú hiciste por mí en ese madero no puede ser deshecho. Te acepto como mi único y mi suficiente Salvador. Te pido, Señor, que cuando venga ese momento de retornar, que mi nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.